y accesibles que fomenten la convivencia, como el Boulevard y el conector escénico de Botánico en Cumbayá. Espacios para caminar, convivir y disfrutar de la ciudad. Mejores espacios, mejores ciudades. Uribe Schwarzkopf. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. ...8:30 en el territorio continental ecuatoriano... ...buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia... ...queremos seguir invocando, reiterando... ...que impere la racionalidad, la sensatez, la cordura en el Ecuador... ...porque el país necesita restablecer la paz y el orden... ...perseverar en la continuidad del diálogo... ...el único mecanismo civilizado para lograr acuerdos. Por cierto, al diálogo, palabra que le apostamos, respaldamos, aplaudimos, saludamos, añadimos otra palabra que es fundamental: diálogo con seriedad, es decir, mantener las posiciones y no en el camino seguir demandando quizás de una manera infinita hasta no lograr precisamente un acuerdo que reclama el pueblo ecuatoriano. A la vez, mientras hay diálogo, condenar, como esta mañana temprano informamos, este ataque al convoy que llevaba 17 tanqueros de combustibles, precisamente para que funcione el bloque ITT, para la generación de petróleo, y de acuerdo al parte que recibimos, un militar muerto, 5 policías y 5 militares heridos, que da cuenta de esta situación por la que estamos atravesando en nuestro querido país. Vamos a dialogar de inmediato con el señor canciller Juan Carlos Holguín para hablar precisamente de este hecho positivo. ¿Cómo fortalecer este diálogo? ¿Cómo el gobierno, que ya ha dado muestras de concesiones, como fue la derogatoria del decreto 95, ahora plantean la derogatoria del 151, anoche se anunció posibles reformas, a ello añaden la salida del ministro del Interior, a ello añaden que no haya enjuiciados y procesados para nadie? Es decir, parecería que esta es una cadena interminable. ¿Cómo está la paciencia del gobierno para seguir dialogando? Que no se levanten de la mesa, que escuchen y que se llegue a felices términos. ¿Qué es lo que finalmente quieren los ecuatorianos? Señor canciller Juan Carlos Holguín, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. En primer lugar, hay que condenar los actos de violencia de esta madrugada. Nuevamente tenemos un ataque absurdo y criminal a un convoy de nuestras Fuerzas Armadas y de la policía que transportaba combustible en la Amazonía. Nuestra solidaridad con toda la familia del sargento Chimarro, asesinado la mañana de hoy por violentos vestidos de manifestantes. Y la realidad es que esto no puede seguir así, no puede seguir así. El diálogo funciona cuando hay una contraparte que lo comprende, pero estar supeditados a que un supuesto líder como el señor Issa no se dé cuenta de lo que pasa en sus bases, no se dé cuenta que la violencia que él ha traído y liderado genera estos fallecidos, no nos traerá a buen puerto. Por supuesto, el gobierno nacional ha agotado todas las instancias de diálogo, ha accedido inclusive a un proceso que le diría yo es casi de humillación del Estado en el escenario de que sea un proceso de diálogo comunicado con medios que solo han accedido con autorización de una guardia indígena afuera. Eso no es democracia, eso no es Estado de Derecho, y no se puede tolerar mucho más estos procedimientos. Lo que está en juego aquí son las vidas de las personas. Hace 2 días veíamos a un
supuesto dirigente indígena decir si se tiene que morir de hambre la gente en las ciudades, que se mueran. Eso, por supuesto, ha sido previamente informado a la CIDH, a los organismos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Ginebra, a otras organizaciones que hacen veeduría de derechos humanos, así como este asesinato el día de hoy por parte de estos pseudo manifestantes, pero ya no hay mucho más tiempo, Miguel, y eso es lo que tenemos que entender y comprender. Ojalá haya paz el día de hoy. Nuevamente habrá un gesto del gobierno, por lo que entiendo, el ministro de gobierno estará nuevamente hoy en una mesa. Ojalá la opinión pública ponga la suficiente presión para que no se siga manipulando así a la paz y a la justicia. Es decir, señor canciller, va a seguir con paciencia de Hof, con más concesiones, el gobierno en aras de la pacificación del país, pero el problema es con una agenda como lo que ha demostrado el presidente de la CONAIE. Él sigue imponiendo los puntos, añade nuevas demandas. Recordamos discursos en el Ágora de la Casa de la Cultura: me cumplen los 10 puntos y punto. Resulta que no han sido 10 puntos y punto, porque sigue pidiendo la salida del ministro del Interior, que no haya juicios, que además eso depende de la Fiscalía y de la Justicia. O tenemos aquí trazado un camino: vandalismo, destrucción, barbarie, y luego o no hay juicios o simplemente hay amnistía, señor canciller. No podemos permitir que haya un grupo que exija cambios ministeriales, y en eso no solamente mi solidaridad, sino mi respaldo absoluto al general Carrillo y general Lara, dos grandes ciudadanos que defienden con hidalguía a nuestro país y a nuestra sociedad. Lo he visto en carne propia, las horas, la pasión, la serenidad que tienen para la toma de las decisiones, siempre protegiendo a nuestra sociedad de estas nuevas amenazas no convencionales que tiene nuestro país, porque eso es lo que está en juego. Aquí no es los planteamientos de la CONAIE, estos son distractores, y hay que decirlo así, de algo que está en el fondo de esta supuesta manifestación. Santiago Basabe, crítico del gobierno, lo dice en un artículo con mucha claridad: las guerrillas urbanas que se han instalado a través de las estructuras criminales ligadas al narcotráfico, a la minería ilegal, que tenían esto planificado desde hace varios meses y que se ha trabajado con mucha prudencia para que no hayan más muertes. El gobierno siempre ha puesto la vida de los ciudadanos en su protección máxima como eje de cualquier respuesta que se pueda dar. A veces es difícil comprender esto desde la opinión pública, a veces es difícil comprender ciertas decisiones que se toman o ciertas que no se toman, pero hay que entender que lo que está en juego aquí es mucho más profundo que lo que se ve. Alguna vez alguien hacía un símil referente a cómo desde el poder uno accede a tanta información que no puede ser pública, y la comparaba con lo que vemos muchas veces en un embutido que no sabemos cómo se hace. Creo que en este caso lo que tenemos que entender y comprender es que estamos tratando de que haya paz y de que haya la menor cantidad de víctimas que lamentar. Lo que está en juego aquí son estas guerrillas, son estas estructuras que, aprovechando las manifestaciones, aprovechando precisamente algunas legítimas necesidades y protestas que existen en este momento, se vincularon a tratar de hacer un golpe de Estado, un autoproceso de conmoción que lleve a la Asamblea a tomar una decisión que estaba prevista dentro de una bitácora. Señor canciller, ¿cuál es la gestión a nivel internacional que se está haciendo? Porque esto es importante, generar en el exterior que se entiende el problema que está en el Ecuador, que absolutamente los seres responsables sabemos que aquí hay una acción violenta de destrucción, de vandalismo, de barbarie, de sectores que según la CONAIE son infiltrados, sea de que fuere
están causando como la muerte hoy de un militar, 5 militares heridos, 5 policías heridos. ¿Cuál es la gestión a fin de que haya conciencia en el exterior? Déjeme contarle una experiencia. Esta mañana desde Estados Unidos, desde Chicago, un operador de Leo, la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, Cónsules de la Paz Mundial, envió un comunicado y le respondí, le dije, ustedes se han enterado, han venido al Ecuador para ver, no, vamos a ir. ¿Cómo es que ustedes opinan sin conocer? Invocando a la paz, por cierto, al respeto a los derechos humanos. Y le informé, ¿conoce usted de la muerte de un ataque de 100 comuneros con armas de fuego esta mañana en la región amazónica, en la vía Xuxufindi, Puerto Providencia? Un muerto y heridos. ¿Se han enterado ustedes? No. ¿Cómo pueden emitir pronunciamientos en estas condiciones, abogando por los derechos humanos que les decía, es de todos, de la mayoría de ecuatorianos que quiere paz, trabajo, orden, sensatez, cordialidad? ¿Cuál es la gestión internacional que se está haciendo para que haya conciencia en el exterior de lo que está viviendo el Ecuador? Precisamente aquella, Miguel, la de todos los días reportar, especialmente la CIDH, lo que aquí sucede. Lo de todos los días trasladar las denuncias que hay de periodistas agredidos, de embajadas que han sido atacadas, violando el espacio diplomático que ellas tienen, fallecidos fruto de los bloqueos en las vías, fallecidos en ambulancias porque aquellas no pudieron pasar por los bloqueos en la libre circulación a la que tienen derecho los ciudadanos, pero sobre todo las ambulancias, denuncias diarias sobre estas declaraciones que buscan desestabilizar la democracia. Y creo que de estas saldremos precisamente con un punto de inflexión importante sobre estas tácticas que utilizan estos grupos que visten las protestas o visten la violencia de protesta y después quieren ampararse en una línea de derechos humanos. Los precedentes que se están construyendo acá son importantes. Hemos visto públicamente los ataques a periodistas, ataques perpetrados por supuestos manifestantes. Hemos visto también las declaraciones del mismo señor Issa, del mismo señor Marlon Santi, donde acusan de tener infiltrados en las manifestaciones. El señor Marlon Santi, de hecho, acusa al correísmo de estar infiltrado en las manifestaciones. Y creo que lo que tenemos que hacer diariamente es proteger esta imagen del país, porque la mayoría de ecuatorianos, como usted lo menciona, lo que quiere es paz, lo que quiere es trabajar, lo que quiere es que sus derechos no sean vulnerados, y eso es lo que queda después de esta manifestación. Por supuesto que una vez que pase este caos, una vez que vuelva la estabilidad, nos defenderemos con firmeza ante lo que ha sucedido, y eso es lo que tiene que quedar claro a la comunidad internacional. Señor canciller, siendo importante lo que se ha invocado, la recuperación de paz, el diálogo, la seriedad, la tolerancia, ¿hasta dónde puede ir desde la visión de un gobierno, de un Estado? No soy yo la persona autorizada, Miguel, para dar una opinión o un criterio sobre cuál va a ser la línea que el gobierno tomará. Nosotros confiamos en que nuestro presidente siempre ha tomado las mejores decisiones por el bien común, por precautelar la vida de las personas, y también el momento en el que ha dicho con firmeza que hay que utilizar el uso progresivo de la fuerza, lo ha hecho con esa capacidad que tiene él de transmitir precisamente lo que la ley y el orden significan para un Estado, para la defensa de la democracia y para la defensa del Estado de Derecho. Y yo creo que él, el día de hoy, con la información que tendrá, sabrá tomar la mejor decisión por el bienestar del país. ¿Confía usted en el diálogo que, si bien está el ministro de la Política y el ministro de Gobierno adelante, el gobierno se va a seguir sensibilizando para buscar puntos de acuerdo, que es lo que necesita el Ecuador? Yo siempre confiaré en el diálogo como un mecanismo de salida, pero lo he dicho públicamente y lo ha dicho el presidente, para dialogar se necesitan dos.
Un diálogo televisado no es más que un secuestro, y siento que tenemos que buscar mecanismos para que ese diálogo lleve a un buen puerto por el beneficio del Ecuador, puesto que no es un diálogo ya con el señor Issa o con la CONAIE. Esos 10 puntos que ahora se han convertido quizás en 15, 16 y podrán ser mañana 30, no es lo que está en juego en este país. Lo que está en juego está fuera de esa sala, y es esta lucha contra las estructuras criminales que tanto daño le están haciendo a nuestro país y que no pueden aguantar que haya un gobierno, un presidente que tomó la decisión después de 15 años de atacarlas de frente y de destruirlas para que exista esperanza y futuro en nuestro país, porque esa es la verdadera lucha. Eso es lo que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía estaban haciendo. Lo anunciamos el 24 de junio, el mismo 24 de junio, coincidentemente, el señor Issa lanza una manifestación sin diálogo, y ahora vemos lo que decía yo antes, esta bitácora que existía con un plan de desestabilización, porque lo que no pueden entender es que haya un gobierno que haya tomado esta línea de protección de los ciudadanos y de lucha contra esos carteles internacionales y nacionales que operan acá. Señor canciller, hablemos del otro tema, porque sabemos que ha habido gestiones respecto de la extradición del prófugo en Bélgica, porque él sigue tranquilamente queriendo incendiar el país desde el respetable Reino de Bélgica. Por favor. Nosotros también hemos informado al gobierno del Reino de Bélgica. Lo que nos ha sorprendido y son una serie de declaraciones públicas, de tweets del expresidente Rafael Correa, que desde otro territorio igual de soberano que el del Ecuador se da el lujo de desestabilizar la democracia. Eso no puede pasar. Somos países, estados amigos, territorios amigos, porque ya incluye eso es decir, este movimiento territorial de la Unión Europea, y la Unión Europea sobre todo conoce que como gobierno compartimos estos principios de firmeza en la protección de derechos humanos, de principios de preservación de la democracia y sobre todo de respeto absoluto al Estado de Derecho. Y hemos advertido a Bélgica lo que está sucediendo con el señor Correa. Hemos advertido a la Unión Europea lo que está sucediendo con el señor Correa, y creo que esto debe ser analizado a la brevedad. Mientras tanto, el señor podrá seguir hablando, metiéndole mano desde el exterior, atizando el fuego en estas condiciones. Nosotros somos respetuosos de que él se encuentra en un territorio que tiene sus propias normas y sus formas de diría yo, dar cabida o no a una persona. No sabemos del estatus del señor Correa, pero sea que esté como migrante legal, sea que esté como turista, no se puede escudar en el estar en otro territorio para destruir la democracia de otro país. Precisamente le iba a consultar, señor canciller Holguín, las condiciones en las que está. El Reino de Bélgica todavía no ha comunicado el estado en el que se encuentra. Se ha dicho que no tiene necesidad de comunicar, pero sí sería bueno que como gobierno ecuatoriano averiguar en qué estado se encuentra para saber en qué condiciones está. No se puede averiguar, Miguel, puesto que eso sería una injerencia absoluta sobre una comisaría que es independiente del Poder Ejecutivo, y somos muy respetuosos de esa separación de poderes. Lo que sí tenemos es un proceso de extradición en trámite, que de hecho el día de ayer fue contestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, en el sentido de que ya ha sido entregado al Ministerio de Justicia de ese país todo el paquete de documentación que ha enviado la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, y estamos atentos a esa revisión, análisis y a iniciar el proceso. Dentro de este proceso sabremos cuál es el estatus del señor Correa,
pero vuelvo a insistir, eso no quiere decir que él tenga patente de corso para desde otro estado, sea con el estatus que sea, pueda desestabilizar una democracia de un país amigo. Se entiende que el Ministerio de Justicia de Bélgica, luego del traslado de los documentos del Ministerio de Gobierno, responderá al Ecuador por el pedido que se ha formulado oficialmente. Tiene que hacerlo así, Miguel, es parte del proceso. Ya. Mientras tanto, señor canciller, estos hechos que están ocurriendo internamente, este vandalismo, esta destrucción, esta violencia, está dañando la imagen en el exterior. Y si es que no se explica adecuadamente para que no haya sesgos, especialmente de violación de los derechos humanos, sin conocer de qué derechos humanos se están violando, de la mayoría de ecuatorianos que no puede transitar por las vías del país, de los miembros de la fuerza pública que quieren poner orden por mandato legal y constitucional. Es decir, ¿esto no está dañando la imagen de nuestro país, señor canciller? Por supuesto que sí, Miguel, y por eso expliqué antes lo que hacemos a diario para informar precisamente lo que pasa realmente en nuestro país. Y creo que el daño que ha hecho el señor Issa no es solamente a nivel de lo que los sectores productivos, campesinos han advertido acá, casa adentro. ¿Cuánto se puede valorar una subida, un aumento del riesgo país de casi 400 puntos en 15 días? ¿Cuánto se puede valorar una imagen del Ecuador de caos por esa violencia, por los asesinatos contra las Fuerzas Armadas, contra la policía que constan en los periódicos internacionales? Es invaluable. Y después de un año de haber construido una imagen internacional de estabilidad, una imagen internacional de confianza, donde las inversiones empezaban a llegar y que finalmente el objetivo de aquello es precisamente construir un estado de bienestar absoluto, donde haya distribución de la riqueza, donde efectivamente haya generación de trabajo. Y hoy eso casi que se va a una foja cero. No quiero ser tan pesimista porque hay un buen trabajo internacional y sobre todo liderado por nuestro ministro de Comercio Exterior. Y tal vez el balance positivo de esto, Miguel, es que hay mucho apoyo internacional. Hay gestos de confianza de los países de la región que han apoyado la estabilidad del Ecuador en los últimos días. Hay gestos inclusive desde el fondo, por ejemplo, desde el Fondo Monetario de haber aprobado el pasado día viernes en su directorio una nueva etapa de la relación con Ecuador y un nuevo desembolso. Hay gestos de la Unión Europea que en medio de las manifestaciones tuvieron una visita oficial, quizás de las de más alto nivel de la historia, sino el de más alto nivel de la historia entre la Unión Europea y Ecuador, que pudo venir in situ y entender esta capacidad de diálogo del presidente de la República, este intento de desestabilización que existe, y seguimos construyendo esas relaciones internacionales fuertes, que son finalmente las que nos darán la estabilidad regional y adecuada para que este proyecto siga con éxito construyendo los verdaderos objetivos de salida de la pobreza y de atención a las necesidades que tienen los más necesitados en el Ecuador. Señor canciller, cuando empezó esta acción, de hecho, hubo un pronunciamiento de respetables países, Alemania, Estados Unidos, Suiza, que emitieron un comunicado que tengo en mis manos y que de alguna manera pedían que no haya violencia en el Ecuador y que el mecanismo es el diálogo. ¿Estarán conscientes de esos países de lo que está pasando en el Ecuador? Le decía yo, Miguel, que aquí ha habido puntos de inflexión en esta protesta. Uno de ellos es indudablemente la violación de territorios diplomáticos. Yo estuve personalmente el pasado día viernes en la Embajada de Egipto, en donde criminales vestidos de manifestantes entraron, atacaron, robaron y
ha sido el Estado el que ha tenido que pedir una disculpa, pero sobre todo atender un proceso de evacuación inmediato. Lo mismo en otra embajada europea en el sector del Arbolito, que tuvo que tener una evacuación de su embajador a horas de la noche del pasado día viernes. Es decir, aquí creo que las misiones acreditadas en el Ecuador han podido observar de primera mano lo que sucede, han podido ser advertidos también desde antes de que inicie la manifestación de cuáles eran los verdaderos objetivos, y creo que se han ido cumpliendo cada uno de esos puntos. Por lo tanto, han existido inclusive pronunciamientos no solamente de las embajadas a las que usted hace referencia, sino también de la OEA, donde se ha condenado esta violencia por parte de los manifestantes. Se ha insistido en la vía del diálogo, pero también se ha advertido de un intento de desestabilización de la democracia. Claro, ese fue el comunicado de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Pero para hacer escarnio e insistir, yo tengo en mis manos el comunicado sobre las manifestaciones de junio que suscriben la embajada de Alemania, Gran Bretaña, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Suiza, la Unión Europea, que dicen, voy a leer un párrafo: las embajadas y misiones en el Ecuador, abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación por los continuos disturbios violentos en el país, especialmente porque afectan a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, a la seguridad, a la circulación, al empleo y al acceso a los servicios básicos. Reconocemos el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente y el derecho y el deber del gobierno de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es decir, hay conciencia internacional, no solo de estos países, de que la violencia no va a conducir a buen puerto al Ecuador. Es así, Miguel, y como le comento, nosotros hacemos una entrega diaria de la información a las misiones acreditadas acá y a las misiones en el exterior para que puedan ser trasladadas a las cancillerías respectivas, porque es importante que se conozca la versión real de los hechos. Como menciono, aquí hay violencia, aquí hay una manifestación que no es pacífica, y que, como lo ha advertido el mismo señor Issa, como lo ha advertido el señor Santi y muchos otros dirigentes, ha sido infiltrada por no solamente estructuras violentas y criminales, sino también por la política, y lo preocupante es que coincidentemente días antes de esta manifestación vimos los vínculos directos y reales del narcotráfico con la política. Sí, curiosamente los niveles de lo que ha sucedido a propósito de ello en las cárceles hay pacificación, evidenciando que han trasladado a las calles, a las carreteras, a las vías de la región amazónica la violencia, estos sectores que han sido identificados. Y el papel de la ONU, señor canciller, se ha apelado a la ONU también para que observe, para que verifique, para que contribuya en esta hora difícil del Ecuador. La ONU tuvo un buen gesto de proponerse como mediadora en el proceso de diálogo con la CONAIE. El presidente de la República lo aceptó inmediatamente en el día 18 de junio, o 17 de junio, viernes 17 de junio, y sin embargo la CONAIE no aceptó sentarse en un proceso de diálogo. Insistentemente el gobierno nacional intentó que se dé este diálogo por las vías formales y con metodologías adecuadas, pero esto no sucedió. En relación a eso, la ONU junto con la Unión Europea armaron un equipo con varias organizaciones de la sociedad civil, con quien el gobierno sí se ha reunido en 2 ocasiones durante estos días de las manifestaciones. De hecho, el pasado día sábado, mientras estábamos en una reunión con ellos, se tomó la decisión y el presidente anunció el fin del estado de excepción como una medida que seguía consolidando el camino de paz iniciado por las acciones del gobierno con el uso progresivo de la fuerza en los días anteriores. Y Naciones Unidas ha podido ver de primera mano, como menciono, no solamente el interés del gobierno ecuatoriano de construir paz, sino también de tener un manejo adecuado de esta manifestación.
pero cuando la democracia está en riesgo, cuando la paz de la mayoría de los ciudadanos y sus derechos están en riesgo, creo que también se comprende que hay que hacer respetar el Estado y sobre todo su estabilidad. Bueno, en el ámbito internacional también tiene que conocer, y Fundamedios lo ha denunciado, esta organización no gubernamental. Hasta el viernes pasado había 89 entre periodistas, camarógrafos, fotógrafos agredidos por los manifestantes, y ahora al parecer están en alrededor de 100. Esto también, porque fue comunicado a la CIDH, debiera conocer la comunidad internacional, señor canciller. Así es, Miguel, y lo va conociendo. Tenemos un equipo que trabaja directamente para entregar la información y trasladar los hechos de manera diaria a la CIDH. Un mensaje final en este diálogo. Gracias por atender a la revista de opinión Democracia, señor canciller Juan Carlos Holguín. ¿Cuál sería su llamado en esta hora de violencia, su llamado a la paz? Pero también el país no puede permitir otra vez impunidad a lo que siguen haciendo. Quieren continuar en este sendero y luego o hay impunidad o hay amnistía. Por favor, llamado a la paz sin impunidad. Yo tengo confianza en las decisiones que tome el presidente de la República en las próximas horas. Nosotros somos a la interna muy respetuosos de la línea de liderazgo que se tiene que imprimir acá en pos de la construcción del bien común y de la paz. Lo que no se puede permitir es que la violencia siga, lo que no se puede permitir es que hayan más muertes por la irresponsabilidad de pseudo dirigentes que generan el caos, la violencia y que no pueden controlar a sus bases. Un nuevo militar asesinado no nos puede sino generar más indignación de que esto tiene que parar pronto. Y eso es lo que esperamos hoy con la razón, con la prudencia que han caracterizado a este gobierno, pero también con la intención de que vuelva el orden al país. Bien, al señor canciller de la República, Juan Carlos Holguín, gracias por atender a la revista de opinión Democracia. Recogemos ese llamado a la paz sin impunidad. Muy amable, señor canciller. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todos. Muchas gracias, señor canciller de la República. 9:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a cerrar la revista de opinión Democracia aquí, contribuyendo por la pacificación del país, buscando la verdad. Y también seguimos apelando a la racionalidad, la sensatez, la cordura, porque el país necesita restablecer la paz y el orden, perseverar en la continuidad del diálogo. De manera propositiva queremos saludar y volver a aplaudir la instalación del diálogo este lunes. Apostamos al diálogo, que va a continuar en los próximos minutos. A esta hora debe estar reinstalándose el diálogo, pero por favor, que sea un diálogo con seriedad. No se puede poner unos puntos e ir añadiendo en el camino, que se demostraría desde la CONAIE y su presidente que no hay voluntad de arreglar, sino seguir añadiendo cosas que no se podrán cumplir en el camino, y lo que se busca es a lo mejor ganar tiempo para que esa Asamblea Nacional impresentable que busca la destitución del presidente de la República, que allá el presidente sabrá cómo se debe defender. Pero aquí está en juego la democracia, la institucionalidad del Ecuador, y condenar finalmente estos hechos de violencia que continúan esta madrugada. El asalto de 100 comuneros aproximadamente en la vía Xuxufindi, Puerto Providencia, que llevaba 17 camiones de combustible para que funcione el campo del ITT, para que siga generando producción petrolera que beneficia al país. Y esos recursos tienen que redundar en beneficio de los ecuatorianos. Pero ¿cómo hacemos daño para tener menos recursos, menos producción, menos productividad, y sí exigir más recursos en el Ecuador? Invocamos a la paz y a la sensatez. Cerramos la revista de opinión Democracia. Recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y les deseamos a los ecuatorianos, hay que pedir que vuelva la cordura, la paz, el orden, que haya acuerdos, y que hay que mirarle a esa Asamblea Nacional impresentable, mediocre, a ver qué hace, o si se queda o se va a su casa. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. 10 centavos es poco. Un camión mediano de 37 galones se llenaba con $70. Ahora con 66.
Al mes ahorrará entre